Muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación, donde brindaremos los alcances del Decreto de Urgencia número 006-2024, ello dirigido a los pliegos de los gobiernos regionales y locales. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar las pautas para la aplicación del Decreto de Urgencia, donde se establecen las medidas extraordinarias en materia económica y financiera con el que se busca generar una mayor eficiencia del gasto público en aras de mejorar la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía. Bien, antes de iniciar con la presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos con esta capacitación y voy a dar la bienvenida a nuestra expositora, Carmen Osorio Llanos, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la DGPP. Bienvenida, Carmen, adelante. Muy buenas tardes con todos, muchas gracias. En esta oportunidad vamos a dar algunas pautas y asistencia técnica sobre las medidas publicadas en el Decreto de Urgencia 006. Reciban el saludo cordial de todas nuestras autoridades, nuestros directores y autoridades de alta dirección del Ministerio de Economía y Finanzas, siempre con el objetivo de tratar de brindar todas las pautas y asistencia técnica que se necesiten para la aplicación y la operatividad del marco legal vigente. Bien, habiendo dicho esto, vamos a empezar. El día de hoy vamos a brindar asistencia técnica sobre medidas extraordinarias en materia económica, financiera y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público que aplican a diversos gobiernos regionales y locales. Esta asistencia está concentrada en aquellas medidas principalmente para los gobiernos subnacionales. Muy bien, comenzamos con el artículo 2 del mencionado decreto. El artículo 2 se refiere a modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático para la gestión y operatividad de las entidades. Aquí es muy importante entender que este numeral también da atención a una serie de solicitudes y manifestaciones que habían hecho los mismos pliegos respecto a las restricciones que la ley de presupuesto tenía para las modificaciones presupuestales entre inversiones. Entonces, luego de una evaluación de los pliegos y el estado de sus carteras y también una evaluación de cómo poder mejorar la eficiencia en esta normativa, se aprobó lo siguiente, ¿no? Lo que establece el numeral 2.2 y 2.3 es que con cargo a sus recursos, los pliegos pueden financiar inversiones con expediente técnico o documento equivalente aprobado, ¿sí? También puede financiar elaboración de expedientes técnicos y documentos equivalentes programados, pero siempre y cuando cuenten con recursos multianuales para garantizar la continuidad de la ejecución de la inversión hasta su culminación. ¿Sí? Esto es una novedad y una introducción y una flexibilización a la norma porque por el momento lo que se estaba priorizando eran inversiones en ejecución y ahora lo que se da es sí el pase, la autorización para que se pueda financiar expedientes técnicos o inversiones con expediente técnico, ¿cierto? Aquí importante también mencionar que es importante que la entidad evalúe la sostenibilidad y la capacidad de financiamiento de sus carteras. Entonces, eso se debe tomar en cuenta al momento de priorizar ciertos expedientes técnicos o documentos equivalentes. También se introduce la posibilidad de que se pueda hacer modificaciones para financiar IRI en ejecución. Aquí lo importante es también notar ciertas condiciones que la norma ha incluido para la selección o la identificación de las IRI que se pueden financiar con este artículo. Y tiene que ver con aquellas IRI que estén activas, que estén comprendidas en el PIR, y con FUR registrados. Pero además es importante que estén estas IRI incluidas en el anexo 1 del decreto de urgencia referido. ¿Por qué? Porque el anexo 1 contempla toda la lista de las IRIs que en su momento el órgano y la institución competente hizo llegar al MEF como IRI en ejecución. Entonces, esto se basa en información institucional que el MEF ha recogido para poder plantear una lista de las IRI que pueden ser financiadas en el marco de este numeral, ¿no? Para ello,
gobiernos regionales y locales quedan exceptuados de lo dispuesto en el numeral 11.3 de la Ley de Presupuesto de este año, y eso es a lo que me refería con algunas restricciones que en este caso se están exceptuando. Bien, ¿qué otra cosa adicional importante notar o la novedad con este numeral? Todo lo que tiene que ver con la reorientación del anexo 4. En este numeral se hace explícito que se puede reorientar los recursos del anexo 4 de la Ley de Presupuesto porque se está exceptuando, ¿no? Se está exceptuando del numeral 70.5 de la Ley de Presupuesto. Entonces, ahora está permitido reorientar los recursos de este mismo anexo. Otra autorización que se está haciendo es que los gobiernos regionales y locales pueden usar canon, sobrecanon, regalía minera, FOCAM y FONCOR para las intervenciones del anexo 4 de la Ley de Presupuesto o para las IRI. Nuevamente, las IRI que cumplan con las condiciones del decreto de urgencia que ya mencioné hace un momento, no son las mismas, que estén en el anexo 1 del decreto y que estén comprendidas en el PIB con FUR registrado, también que estén activas. Entonces, es muy importante notar que esta flexibilización está enmarcada en las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático, es decir, son maneras de distribuir con mayor eficiencia, según las prioridades institucionales, el presupuesto con el que cuenta la entidad. Por lo tanto, es importante recalcar que estas modificaciones no pueden ser materia de demandas adicionales. Es muy importante recalcar esto porque la norma misma destaca, ¿no? esta precisión. Muy bien, entonces ahora sigamos con la presentación. Para ahora pasar a otro artículo que también tiene que ver con el financiamiento de inversiones. En este caso sí, lo que la norma permite es un apoyo complementario para mitigar la contracción de actividad económica mediante el financiamiento de inversiones y proyectos. Esto sí es un financiamiento adicional, ¿sí? Aquí lo que se ha autorizado es una transferencia de partidas por la suma aproximadamente de 55 millones a favor de gobiernos locales con menores ingresos proyectados. Ahora voy a explicar un poquito más esta condición. Y también se tomó criterios de alta incidencia de pobreza y o reducidos saldos de balance en el 2023. La lista de gobiernos locales a los cuales se aplica esta transferencia está en el anexo 3 del decreto de urgencia, ¿no? Repito, la lista de usuarios, de gobiernos locales, usuarios de ese artículo, ¿no? Para los cuales se ha distribuido presupuesto de este monto, de estos 55 millones aproximadamente, está en el anexo 3 de la presente norma. Ahora, esto se habilita para la continuidad de ejecución de inversiones y proyectos, es decir, que el destino de estos recursos tiene que ser principalmente para la continuidad de inversiones que ustedes ya tengan en ejecución, ¿no? Aquí podemos hacer también una precisión, que en realidad en el anexo 3 ustedes van a ver la lista de entidades. No hay en el anexo 3 códigos únicos de inversión, es decir, la transferencia no se ha identificado, no se ha asignado a un código o a una inversión específica. Esta es decisión del pliego. Entonces, es decisión del pliego priorizar aquellas inversiones para las que necesitan este financiamiento adicional o para las cuales podrían hacer mejor uso de este financiamiento, y lo que la ley sí menciona, la norma menciona, es que es para continuidad, básicamente, ¿no? de sus inversiones y proyectos. Ahora, ¿cuál ha sido el criterio cuando se menciona que se ha tomado en cuenta los menores ingresos proyectados? Se ha tomado en cuenta los menores ingresos proyectados en el año 2024, estos que se vieron reflejados en la resolución directoral 031. También en atención a muchas de las comunicaciones que hemos recibido de gobiernos locales, se ha atendido esta comunicación, esta demanda de que efectivamente se han tenido que hacer ajustes a las proyecciones. Es un año que, digamos, arrastra baja ejecución, digamos, menos expansión económica. Es un año en el que recién queremos recuperarnos económicamente. Entonces, la contracción que sufrimos el año pasado tiene incidencia en la recaudación de ingresos, y esta incidencia en recaudación de ingresos ha tenido un efecto en las proyecciones que se hicieron en el PIA de los ingresos, específicamente del canon. Entonces, esos, digamos, gobiernos locales han sido en
digamos, en una primera evaluación han sido los que se ha mirado con prioridad. Ahora, no solo se ha mirado eso, sino también se ha evaluado, como bien dice la norma, otros criterios, ¿no? La incidencia en pobreza y los saldos de balance del 2023. Recordemos que los saldos de balance corresponden a presupuesto que no ha sido ejecutado, que por alguna razón el plan local no pudo ejecutar. Entonces, si ya tienen saldos de balance existentes, por supuesto en aquellas fuentes en las que existen saldos de balance, no todas las fuentes existen saldos de balance, sabemos que REO y ROC, por ejemplo, no generan saldos de balance. Entonces, en el caso de las fuentes que sí se ha comprobado que tienen saldos de balance, esto también ha sido un criterio para evaluar la distribución. Entonces, esto es importante mencionar que se tiene que incorporar, como dice la norma, como manda la ley, en los próximos días. Entonces, recordemos que el plazo máximo de incorporación es el 29 de marzo del 2024. Estamos ahora en plazo, así que recomendamos que se haga de inmediato. Muy bien, ahora seguimos con la presentación también para ver otras medidas en materia de inversiones. Vamos ahora con el artículo 10. Este es el uso de saldos luego de la aplicación del artículo 15 de la ley 31953, que es la ley de presupuesto. Aquí explicar que recordemos que el artículo 15 lo que regula o lo que norma es la continuidad de inversiones. Es decir, todos aquellos gobiernos locales que no lograron ejecutar sus recursos ordinarios, pero que sí cumplieron con algunos de las condiciones que la norma establecía, pues pudieron aplicar en su momento a la continuidad de inversiones, es decir, a recuperar esos recursos de REO que se habían revertido, porque la fuente REO no produce saldos de balance, se revierte al Tesoro. Entonces, si se tenían cumplidas las condiciones, podían aplicar para su recuperación, ¿no? Para que se les vuelva a asignar en un decreto supremo. Esto ha hecho la gran mayoría de gobiernos locales que han cumplido con las condiciones. Sin embargo, hay un grupo pequeño que, por algún motivo, no ha cumplido con el plazo. Entonces, lo que la norma en este momento está estableciendo es un plazo diferente, un plazo nuevo. El plazo, como ven ahí, es el 16 de abril para presentar la solicitud, por lo tanto es bastante también pronta, ¿no es cierto? Aquí se recomienda que inmediatamente los gobiernos locales que tenían estos saldos no ejecutados del año pasado con recurso ordinario y que cumplían las condiciones, inmediatamente apliquen al amparo de este artículo de la norma. Entonces es un poco un nuevo plazo para la aplicación de la norma. Ahora, en todo lo demás, la aplicación es la misma que del artículo 15, o sea, las condiciones no han variado. Y eso es importante porque también han habido consultas respecto a si ahora los que no hicieron vinculación o los que no lograron comprometer pueden aplicar. No, se sigue exigiendo las mismas condiciones que se exigían en el artículo 15. ¿Cuáles son? Que sean proyectos que estuvieron financiados con recursos ordinarios en el 2023, que tuvieron créditos subpresupuestarios que fueron comprometidos, ¿no? Y no llegaron a devengarse, y que están vinculados, que el objeto de contratación de obra, bien o consultoría, de obras asociadas a supervisión de obra, también cualquiera de esos esté debidamente vinculado en los procedimientos de SEACE, ¿no? Registrado en el SEACE y debidamente vinculada en la interfaz CIAF-SEACE, ¿no? Al 31 de diciembre, en este caso del año pasado. Hay un pequeño error que vamos a editar. Entonces, recordemos también que hay una condición aquí: no es aplicable a las inversiones financiadas por fondos. ¿Sí? Eso también es algo importante. Entonces, todos aquellos que hayan cumplido con estas condiciones, ojo, al 31 de diciembre del 2023, ¿sí? Ahí hay un error tipográfico que tenemos que corregir, al 31 de diciembre del 2023, ¿no es cierto? Y que cumplan con estas condiciones, pueden aplicar al artículo 10 de este decreto de urgencia y solicitar con un nuevo plazo la continuidad de ese financiamiento. Muy bien, ahora continuamos, seguimos con los temas también que afectan en este decreto las inversiones, con la siguiente, en la siguiente lámina.
Gracias. Vemos ahora la medida excepcional en materia de modificaciones presupuestarias del nivel funcional programático para la aplicación del artículo 5 de la ley 31952. Aquí, ¿cuál es la novedad? En este caso, ¿qué es lo que habilita? Básicamente se está habilitando financiar la adquisición de maquinaria y equipo para una adecuada gestión de riesgos de desastres dentro de la jurisdicción con la fuente de financiamiento de recursos determinados en los rubros FONCOR y FONCOMUN, ¿no? Entonces, aquí es muy importante las excepciones que está permitiendo este artículo, que es lo que hace posible justamente mover el presupuesto si es que lo tuvieran en inversiones, ¿no? Por eso se exceptúa del numeral 11.3 de la ley de presupuesto, que tiene que ver con las modificaciones precisamente y las anulaciones de inversiones, y el inciso 1 del numeral 34.2 de la ley de presupuesto, que tiene que ver también con los programas presupuestales. O sea, si tuvieran presupuesto en programas presupuestales y lo tuvieran que mover a financiar la adquisición de maquinaria y equipo, entonces pueden hacerlo, ¿no? También se está exceptuando en esta misma línea de las limitaciones a nivel funcional programático, se está exceptuando del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo del decreto legislativo 1440, que es nuestra norma del sistema presupuestario. Entonces, esto es con relación al financiamiento de maquinarias. Básicamente se está habilitando el rubro de FONCOR y FONCOMUN y se está exceptuando las restricciones de modificación presupuestaria de inversiones. Muy bien, continuamos entonces también con la siguiente medida en este artículo. Ahora vamos a comentar la medida respecto a la posibilidad de emitir previsiones presupuestarias, ¿no? En el marco de convenios. Aquí el artículo 6 lo que hace es permitir que aquellos gobiernos regionales y locales que están recibiendo recursos en el marco de la suscripción de convenios con los pliegos del Gobierno Nacional, es decir, con los sectores, para la ejecución contractual que supere el año fiscal, se podrá otorgar previo al proceso de selección una constancia respecto a la previsión presupuestaria. ¿Sí? En este caso, específicamente se mencionan aquellos proyectos para los cuales se puede emitir esta previsión. La norma incluye de manera específica este artículo 118 de disposición complementaria final de la ley de presupuesto, que debe estar vigente el monto de los recursos previstos en los convenios, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un convenio vigente y que esté enmarcado en esta disposición complementaria final, y entonces se puede usar la previsión presupuestaria. También se puede usar para el anexo 4 de la misma ley, ¿no? Es decir, se toma en cuenta los cronogramas de ejecución actualizados. Ojo, siempre se tiene que tomar en cuenta esto para que se pueda entonces hacer la previsión correspondiente multianual. En ambos casos, que son los que prevé la ley, en ambos casos se debe indicar las metas previstas y la fuente de financiamiento con cargo a la que atiende este financiamiento, ¿sí? Muy bien. Ahora, otro de la norma, de la disposición que regula este artículo, es que antes del otorgamiento de la buena pro se debe contar con la certificación de crédito presupuestario emitido por la Oficina de Presupuesto sobre la existencia de crédito presupuestario suficiente, ¿no? Orientado a la ejecución de gasto en el año fiscal que se ejecute el contrato. Entonces, la certificación de este año tiene que estar antes de la buena pro. Generalmente es así, en realidad eso es lo que establece la norma, se está haciendo hincapié a esta condición para que definitivamente se asegure de que antes de lograr la buena pro exista la certificación correspondiente que oportunamente se debe brindar. Muy bien, continuamos con la siguiente medida. Me parece que también tiene relación con las inversiones. Sí, efectivamente, tenemos entonces la tercera disposición complementaria final del decreto, tiene que ver con la modificación del literal H, ¿no? ¿Qué era el literal H del numeral 13.1 de la ley de presupuesto? Todo lo referido a transferencias financieras, ¿sí? Justo estamos a puertas, o estaríamos a puertas de que se venza el plazo para transferir financieramente de gobiernos regionales a gobiernos locales, o de gobiernos locales o de gobiernos subnacionales entre gobiernos subnacionales, o de gobiernos subnacionales a gobierno nacional, pero esta disposición, esta norma, lo que hace es ampliar el plazo hasta el 30 de junio del 2024.
por favor, ahí hacemos un llamado técnicamente a que las transferencias que se efectúen en el marco de esta norma, y también en el marco ya que se estaban planeando hacer en el marco de la norma de la ley de presupuesto, se hagan cuanto antes, ¿no? Porque lo importante es que el gobierno local o el pliego que reciba la transferencia tenga tiempo suficiente para ejecutar en este año la obra. Esa es la idea, ¿no? Es la inversión. Entonces, importante que, si bien es cierto el plazo se amplía hasta junio, siempre vamos a recomendar que se haga lo antes posible. Ahora, también se habilita algo adicional en este artículo, en esta disposición. Se habilita el uso de FONCOR para transferencias. Entonces, antes no se podía usar esta fuente, ahora se autoriza, ¿no?, excepcionalmente, a que los gobiernos regionales, que son los que tienen esta fuente, puedan utilizar los recursos de FONCOR para realizar las transferencias. Aquí las consideraciones que no dejamos de mencionar son que el financiamiento o cofinanciamiento, en el marco de este artículo o de esta disposición, se habilita previa suscripción del convenio. Eso es importante porque recuerden que tiene que haber toda la formalidad correspondiente y tengan en cuenta esto para el cumplimiento de plazos, por favor. Luego, las inversiones que se financian o cofinancian deben estar con expediente técnico aprobado. Eso también es lo que se considera, se recomienda, y el pliego que transfiere debe garantizar que su PIN, ¿no?, su presupuesto institucional modificado, cumple con el literal B del artículo 2 del Decreto Supremo 38. ¿A qué se refiere este Decreto Supremo? Son las normas reglamentarias y la metodología de distribución del FONCOR. Y esto es importante recordar que esto hace referencia a las inversiones de impacto regional. Es decir, el FONCOR se, digamos, constituye, ¿no?, normativa y técnicamente para que pueda financiar básicamente o principalmente inversiones de impacto regional. Entonces, como estas pueden ser transferencias de impacto en realidad local, porque se van a transferir en el caso en el que se transfieran a una localidad, es importante de todas maneras evaluar que el gobierno regional como pliego no está incumpliendo los porcentajes mínimos que exige la norma para inversiones de impacto regional. Una vez que cumpla eso, si lo está cumpliendo con la fuente de financiamiento FONCOR, puede realizar entonces la transferencia a gobiernos locales que correspondan. Muy bien, entonces con esto seguimos con algunas de las principales articulados y disposiciones de este decreto de urgencia. Podemos seguir para continuar con el tema de las nuevas habilitaciones de orden presupuestal. Ahora vamos a pasar a mirar, ya dejamos un poquito los temas relacionados a inversiones, vamos a pasar a mirar gasto corriente, ¿no? Algunos artículos que impactan en el gasto corriente. Vamos a empezar con este artículo, el artículo 2.5 del artículo 2, ese numeral establece nuevo plazo para la creación de registros AIRS, relacionado, ojo, con lo referido en el literal E del numeral 46.2 del artículo 46 de la Ley de Presupuesto 2024. ¿A qué se refiere este artículo? Esta es una excepción que se estableció en la ley, que tiene que ver con el programa presupuestal de salud mental y que tiene que ver con presupuestos que el Ministerio de Salud había coordinado y asignado a algunos gobiernos regionales. Es una lista finita, ya el Ministerio de Salud se ha pronunciado y ha enviado oficios al respecto a los gobiernos regionales usuarios de este presupuesto para que puedan hacer su solicitud correspondiente y para que puedan crearse estos registros como corresponde. Nosotros ya como MEF estamos procesando esto con este marco normativo y antes de que se cumpla el plazo vamos a poder dar respuesta y poder continuar con las gestiones pertinentes, ¿no? En este caso, importante notar que este marco normativo, este decreto de urgencia, permite que se exceptúe tanto al MINSA como a los gobiernos regionales de lo establecido en el artículo 19 de la ley. Por lo tanto, ¿no?, lo que nos permite es hacer esta evaluación de la IRS en función a la cantidad de meses que solicitó el pliego, ¿no? Y esta puede ser menor a 12 meses. Esta es la autorización que se nos está habilitando, que estamos habilitando en este artículo, y esto es importante porque en este caso, para esta excepción, para estos plazas AIRS en específico, los pliegos están pidiendo menos meses que los 12 que el artículo 19 regula, ¿no? Entonces, recordemos que para cualquier evaluación de incorporación de plazas AIRS
se evalúa por 12 meses. Eso es lo que la norma plantea, solo que para este caso en particular, de manera muy excepcional, en el literal E del numeral 46.2 se está haciendo esta excepción, ¿sí? Nunca está de más mencionar, recalcar que estas modificaciones no pueden ser materia de demandas adicionales. Eso también la norma lo está estableciendo. Muy bien, ahora vamos con otro artículo que también tiene que ver con gasto corriente. Es un artículo en la siguiente lámina vamos a poder observar el artículo relacionado también a temas de personal. En particular, en el numeral 4.2, ¿no? Se está haciendo mención a los fondos a los que hace referencia la 52ª disposición complementaria final de la ley de presupuesto. Estos son fondos que son para efectos de la contratación de personal sujeto al régimen CAS, que resulte necesario para la implementación del fortalecimiento de la gestión institucional, la transparencia, digitalización, control y vigilancia del patrimonio forestal y la fauna silvestre. Y esto se hizo solamente a los gobiernos regionales a los que esta materia les compete, ¿no es cierto? Ahí está la lista de gobiernos regionales a los que esto les aplica. Está en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali. Entonces, ¿cuál es la habilitación? Ahora se va a poder modificar, en este caso en particular, y pasar con cargo a la específica de contribuciones a salud, se puede financiar la específica de contratos administrativos de servicios CAS, ¿no? Ahí es para que se puedan realizar los ajustes correspondientes entre esas dos clasificadores, pasar de salud a CAS, ¿no? Para eso se están haciendo las excepciones que competen en el marco del artículo 9, ustedes saben los numerales 9.1, 9.4, 9.5, que son las restricciones que se tienen en el gasto a planilla, y el plazo, se establece un plazo hasta de 40 días hábiles, ¿no? Que en la práctica se vence el 22 de mayo. Así que por favor ahí también hacen un llamado a los pliegos respectivos para que hagan las modificaciones. Nuevamente se recuerda que estas modificaciones no pueden ser materia de demandas adicionales. Muy bien, seguimos, por favor. Con la siguiente, gracias. Entonces ahora lo que vemos son las modificaciones también. Esta es una regulación en materia también de gasto corriente a nivel presupuestal general que aplica también a gobiernos regionales y locales, ¿no? Son modificaciones en el marco del artículo 2 también presupuestarias para la gestión y operatividad. Y el numeral 2.1 vale recalcar que lo que hace es, de nuevo, flexibilizar o liberar, habilitar esta restricción de habilitación del clasificador de locadores, ¿sí? Esto es algo que también se había visto necesario para que tengan cierto margen de acción, y ahora con los ajustes también que se necesitan hacer, es importante que puedan tomar en cuenta esta posibilidad. Entonces, para los gobiernos regionales y locales, lo que aplica es que se ha exceptuado, ¿no?, la restricción de habilitación que tenía la habilitación para la 2.3.2.9.11, entonces ahora se puede habilitar eso, ¿no? Eso se ha exceptuado. Y también en el caso del numeral 2.4 se establece que también las restricciones que tienen relación con el presupuesto en programas presupuestales también quedan exceptuadas, pero eso sí con un plazo, hasta el 31 de mayo del 2024. Así que si las entidades quieren hacer algunas modificaciones con cargo a programas presupuestales, esto es decir, que quieran distribuir de programas presupuestales afuera, de programas presupuestales otra categoría, que puede ser acciones centrales o APNOP, lo pueden hacer hasta el 31 de mayo. Para eso se habilitan, ¿no?, se están mencionando las excepciones de los artículos correspondientes en la normativa legal vigente para que puedan hacer estas modificaciones. Repito, esto solamente se puede hacer hasta el 31 de mayo. ¿Sí? Bueno, nada de estas modificaciones se hace con demanda adicional, se puede hacer materia de demanda adicional. De hecho, estas modificaciones son en el marco de su propio presupuesto institucional. Muy bien. Entonces, ahora con esto seguimos con, me parece que es una de las últimas medidas a mencionar, que tiene impacto directo a diversos gobiernos regionales y gobiernos locales en este decreto de urgencia, y tiene que ver con la modificación del presupuesto institucional por donaciones y transferencias y por recursos directamente recaudados. Entonces aquí lo importante
importante es que se ha habilitado este marco para que se pueda hacer las modificaciones de estimaciones de ingresos y saldos de balance en ambas fuentes. Tuvimos varias solicitudes de algunos gobiernos locales justamente para ajustar la fuente de donaciones y transferencias, así que esto está atendiendo esa demanda técnica, ¿no? De poder reflejar siempre con la intención de reflejar que el presupuesto refleje lo que financieramente se va a tener al final del año. Esto es lo más saludable para la institución porque va a hacer posible que tanto la población como la autoridad y todos los que tenemos, todo el público que tiene acceso a la información presupuestal pueda mirar el presupuesto real financiero con el que va a contar la institución. Entonces, se recomienda que se hagan estos ajustes de notar o de poder sustentar estimaciones diferentes de ingresos y saldos de balance. Esto, por favor, se puede hacer solo hasta el 30 de abril, así que es importante tomar nota del plazo porque las modificaciones y la habilitación en el sistema estará solamente disponible conforme ley hasta el 30 de abril. Hay que recordar que este tipo de modificaciones, lo dice también el marco legal general, se aprueban mediante acuerdos de consejo regional o consejo municipal. Entonces es importante que tomen las previsiones del caso para que se puedan aprobar estos ajustes. Y finalmente, precisar que en este caso, ¿no? En este caso de estos tipos de ajustes, se podrá aprobar sin la necesidad de requerir opinión favorable de la DGPP. Es decir, esto es bajo responsabilidad del propio pliego y podrán hacerlo de manera, digamos, institucional y no requerirá opinión favorable ni una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto. Muy bien, hasta este instante son las medidas que aplican a varios gobiernos regionales y locales, son las principales medidas y quedamos a disposición siempre en la Dirección General de Presupuesto Público para continuar la asistencia técnica y capacitación en todo lo que es referente a materia presupuestal. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Carmen, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que si desean recibir el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Pero así vamos a iniciar con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta, por favor. Respecto al término ejecución del expediente técnico o documento equivalente, debemos entender que se refiere a la ejecución de lo que indica el expediente técnico o documento equivalente, o debemos entenderlo como elaboración de expediente técnico o documento equivalente. Adelante, Carmen. Muchas gracias. Esta es una pregunta importante porque permite aclarar todo lo que se está normando alrededor de la excepción del numeral 11.3 de la Ley de Presupuesto. Lo que se quiere es flexibilizar, ¿no?, la restricción que se tenía para modificar o anular presupuesto en inversiones. Entonces, lo que está permitiendo este artículo del decreto de urgencia que se ha mencionado anteriormente es que efectivamente se pueda, número uno, financiar o en todo caso modificar hacia proyectos nuevos, ¿no?, proyectos que ya tienen expediente técnico o documento equivalente. Pero también se está habilitando la posibilidad, por eso la respuesta a la pregunta, se está habilitando la posibilidad de financiar expedientes técnicos o documentos equivalentes, es decir, de financiar o de presupuestar la elaboración de estos documentos, ¿no? Ahora, la norma también lo que define es que la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes tiene que ser priorizada en aquellas inversiones que, para las cuales la institución pueda garantizar su presupuestación o su financiamiento anual o multianual según corresponde. Entonces, ahí es importante la priorización de qué proyectos o qué expedientes técnicos deberá priorizar la entidad y deberá, por lo tanto, puede modificar para poder financiar, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Tenemos una siguiente consulta. El MEP evaluará el sustento del pliego para demostrar que cuenta con recursos multianuales para garantizar la continuidad de ejecución de la inversión hasta su culminación. Adelante, Carmen. Gracias. Esto, de nuevo, ahonda en el tema del artículo referido a las restricciones
del 11.3. Lo que se ha normado es que es el pliego quien toma la decisión de priorizar el proyecto en ejecución, el proyecto nuevo pero con expediente técnico o el expediente técnico con precisamente recursos para ser financiado por la institución, ¿no? Es una decisión del pliego. El MEF, o a través de su Dirección General de Presupuesto, no va a evaluar el detalle del sustento, no va a evaluar el sustento, no es una condición que necesite opinión del MEF, ¿no? Esto queda bajo responsabilidad del pliego y sus oficinas tendrán que sustentar, digamos, por qué se ha decidido este orden de prioridad y qué documentos internos pueden sustentar que se está cumpliendo con el marco normativo, ¿no? Respecto a la pregunta, entonces, ¿no? El MEF no va a evaluar el sustento de manera detallada. Bien, gracias, Carmen. Tenemos una última consulta. Con respecto al artículo 3 del decreto de urgencia, la sección del numeral 11.3 del artículo 11 de la Ley de Presupuesto 2024 permite modificar presupuesto de inversiones a actividad. Adelante, Carmen. Gracias. Sí, con respecto a esta pregunta, tiene relación con que la compra de maquinarias se está regulando como una actividad, no como una inversión para los temas que ya han tenido regulación y discusión previa, ¿no? Incluso se ha comunicado a los pliegos la cadena de actividad en la que la compra de maquinaria puede realizarse. Entonces, la respuesta es que efectivamente la excepción del numeral 11.3 habilita a que efectivamente se pueda financiar maquinarias usando esta cadena funcional que es una actividad. Entonces sí, se va a poder financiar las maquinarias en la cadena funcional que corresponda, en los casos en que corresponde a actividad, pues se podrá financiar en esa cadena. Bien, muchísimas gracias, Carmen, por responder todas las consultas planteadas por nuestros participantes. De esta manera, culminamos con la presente capacitación. En caso tuviesen alguna consulta adicional sobre el tema tratado el día de hoy o en materia presupuestaria, pueden comunicarse con nuestros sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que estamos colocando en el chat del presente evento. Asimismo, también debo mencionarle que el video de este y todas las capacitaciones desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta una siguiente oportunidad.